saludo a tu hermano Josué Vergara Janampa, del Ministerio Fuego Celestial, de nuestra hermosa tierra Cerro de Pasco. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, estamos aquí para poder alabar y adorar a nuestro Padre Celestial y poder también compartir de la palabra de Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Muchas bendiciones con los que se están conectándose esta hermosa mañana. Bueno, vamos a empezar adorándole al Señor y diciendo: Jesús, te necesito. ¿Cuántos necesitamos de Dios, hermanos? Dile: Jesús, te necesito. Como el agua en el desierto, te necesito, Padre. Dile esta hermosa mañana al Señor Jesús: te necesito, Jesús, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito. Como agua en el desierto, te necesito. Como lluvia en la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Como agua en el desierto, te necesito, Jesús. Adórale esta hermosa mañana, pueblo de Dios, donde te encuentres. Dile: gracias, Jesús, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito. Te necesito, mi Rey, te necesito. Te necesito, mi Rey, te necesito. Como agua en el desierto, te necesito. Como lluvia en la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Como agua en el desierto, te necesito. Como lluvia en la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. ¿A dónde iré, Señor? Alejado de ti no soy nada, Padre. Mi alma no puede vivir sin ti. Como agua en el desierto, te necesito. Como lluvia en la sequía, te necesito. Mi alma no puede
vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Es por eso que corro a tus brazos, Padre. Es por eso que me rindo ante ti, Jesús. Mi alma te necesita. Mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Adórala al Señor. No importa la circunstancia que vas pasando, pero dile, Señora, que estoy delante de ti. ¿A dónde voy a ir sin tu presencia, Padre? ¿A dónde puedo ir? Ayúdame. Necesito tu ayuda, Padre. Necesito tu ayuda. Padre bendito, Dios amoroso, te necesito con toda mi alma. Padre bendito, Dios amoroso, te necesito con toda mi alma. Estoy pasando tiempos de prueba. Te necesito. Dile, papito lindo. Si está pasando pruebas, dile, Señor, estoy pasando tiempos de lucha. Te necesito, papito lindo. Mira mi corazón, abatido está. Mira mi espíritu, necesita más de ti. Mira mi corazón, abatido está. Mira mi espíritu, necesita más. Necesito más de ti, Padre. Necesito tu ayuda. Necesito este abrazo. Si está pasando pruebas, dile, Señor, te necesito, ayúdame. Padre bendito, Dios amoroso, te necesito con toda mi alma. Padre bendito, Dios amoroso, te necesito con toda mi alma. Estoy pasando tiempos de lucha. Te necesito, papito, papito lindo.
Estoy pasando tiempos de prueba. Te necesito, papito lindo. Mira mi corazón, dile esta hermosa mañana. Mira mi corazón, abatido está. Mira mi espíritu, necesita más de ti. Mira mi corazón, abatido está. Mira mi espíritu, necesita más de ti. Necesito más. Necesitamos más de Dios, pueblo. Necesitamos tu ayuda, Padre. Si está pasando pruebas, dile, Señor, aquí está mi vida. Te necesito, Jesús. Gracias, esta hermosa mañana. Gracias, Padre. A ti se da toda la honra y la alabanza. Señor, necesitamos tu ayuda, dile esta hermosa mañana. Necesito de ti, papá, necesito, dile esta hermosa mañana. Haz un clamor en esta hermosa mañana donde tal vez te encuentres yendo a tu trabajo, tal vez estás en el bus. Ahí empieza a cerrar tus ojos un momento, dile, Señor, ayúdame en este día. Tal vez no saliste orando de casa, tal vez te fuiste a tu trabajo, pero escúchame, dile en este momento si estás en un bus o tal vez estás en un vuelo. Ahí dile, Señor, ayúdame, guárdame, protégeme. Cúbreme con tu sangre preciosa, dile, cubre a mi familia, a mis hijos. Dile esta hermosa mañana, Señor, te engrandezco tu nombre, dile, donde te encuentres. Gracias también mis hermanos del campo, tal vez están yendo ahí ya temprano, han madrugado a la chacra, que sea yo, hermano. Mis hermanos del campo, Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios me lo bendiga, gracias, gracias, gracias. Muy buenos días con los que se están conectando esta hermosa mañana. Agradecemos a todos por dejar sus mensajes. Esta hermosa mañana vamos a seguir alabando y entonando a Papá Dios. Luego estaremos saludando. Puedes reenviar tu mensaje mientras que después de estos himnos vamos a saludar. Agradezco a todos y por favor comparten esta vía transmisión. Gracias, Señor. Hoy vamos a entonar este hermoso himno. Dice, oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. A los hijos del Señor les pertenece, dice, el cantar. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya estamos, a ver. Ahí está. Oh, jamás nos cansaremos. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Gloria a Jesús, aleluya. Por la fe le cantaremos con el corazón. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, la indecible gloria del divino amor. Gloria a Jesús, aleluya. Que en sus alas lleve el alba donde su Señor. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Cuán
Cuán hermosos son los ángeles morando en luz. Gloria a Jesús, aleluya. Pues seremos como ellos al venir Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celeste. Gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Coronados en el cielo con el Salvador. Gloria a Jesús, aleluya. Cantaremos para siempre del divino amor. Gloria a Jesús, aleluya. Eleva tu voz, dile: a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará el palacio celeste y gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celeste. Gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Qué hermoso himno dice: a los hijos del Señor pertenece el cantar. ¿Ah? ¿Sabes que Dios nos creó para su alabanza, amados hermanos? Eso tienes que tener presente, que Dios nos hizo para sus alabanzas. Dice en Isaías: este pueblo he creado para mi alabanza y mi alabanza publicará. Qué hermoso, ¿verdad? Antes vamos a pasar este hermoso himno. Dice: grande gozo hay en mi alma. A ver, vamos a seguir entonando este hermoso himno. Dejas sus mensajes, estaremos saludando después de los himnos, hermanos. ¿Ya? Muy bien. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí. Ahora dile: hay un canto en mi alma hoy, melodía a mi Rey, y su amor que feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, salvo y libre a la gloria
y en mi alma hoy y alabanzas a Jesús y a la gloria por su gracia voy gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera, grande gozo siente. Una vez más dile, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera, grande gozo siento en mí. Grande gozo, cuán hermoso, santo. Qué hermoso este himno. Dice, grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo, dice, paso todo el tiempo muy feliz. ¿Por qué? Porque hallo en Cristo duradera paz. Duradera paz. Así es, hermano. Estando en Cristo, aunque podemos pasar momentos difíciles, pero hay un paz en tu corazón. Hay un gozo, hermano, ese gozo que el mundo no te puede dar. Solamente Jesucristo nos puede dar ese gozo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Precioso himno, hermano. Precioso himno. Vamos a seguir entonando los himnos el día de hoy. Ayer no me pude salir por asuntos personales. Bueno, vamos a entonar. Dice, que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Que mis labios hablen solo de tu amor. Claro que sí. Claro que sí. Ahora sí, tenemos sí. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser, Señor, tuyo por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser, Señor, tuyo por la eternidad. Ahora dile, que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser, Señor, tuyo por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma,
así mi corazón por tu trono lo tendrá. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Qué precioso himno dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Tenemos que decir así al Señor todos los días de nuestra vida. Sé que todo momento, en cada instante le fallamos a Dios. Así es. Como dice un cierto, ¿no? Sin querer queriendo, lo dije. O sin querer queriendo, lo dice Dios. Pero es bueno reconocer. Es bueno reconocer mientras Dios nos da vida, hermano. Así es. Porque si te mueres, imagínate, o nos muramos. Oh, Señor, qué triste será si no alcanzamos la salvación, hermano. ¿Ah? Bueno, también ha llegado el momento de poder meditar la hermosa palabra del Señor. No se salga la transmisión, por favor, hermano. ¿Ya? Comparte a tus amistades, luego estaremos saludando, por favor. Queremos aprovechar en este hermoso tiempo. Gracias al Señor. Esta hermosa mañana nos va a hablar algo precioso la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a lecturar el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Nos habla esta hermosa mañana la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay en la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Más, ahora escucha, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Escúchame, iglesia, hermano. Dice: por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él
que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para lo que sea necesario, edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, así que ya deja de estar amargo. Dice enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes dice ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, hermanos, qué hermosa palabra nos habla esta hermosa mañana. Estando, dice, en Cristo somos una nueva criatura. Pero sabes, escúchame, ¿cuántos años de creyente todavía ya tienes? ¿10, 5? ¿Por qué no hay un cambio en tu vida? ¿Por qué todavía sigues gritando? Dice la palabra. ¡Hey! ¿Por qué te sigues amargándote de la vida? Eso no es la vida que agrada a Dios. Y perdóname si en esta mañana voy a tocar bastante para los hermanos que verdaderamente que estamos en la fe. ¿Por qué no hay un cambio en tu vida? ¿Por qué sigues siendo el hombre, esa mujer peleandero, chismoso? Y déjame decirte, y vas a la casa de Dios, mira, así con esa boca que gritas, e insultas a tu familia, a tus hijos. ¿Cómo danzas en la iglesia? No estoy en contra de danzar, pero déjame decirte, a veces con una conciencia que estamos así, todavía estamos danzando, así hablamos lenguas, dice. Que Dios tenga misericordia. Espero que sea de Dios y no del enemigo en tu vida. Es tiempo que la iglesia tenemos que aprender, hermanos, a caminar en rectitud, a caminar verdaderamente como hijo de Dios, como buen cristiano, hermano. Ya dejemos de estar haciendo cosas que no agradan a Dios. Donde vayamos, identifiquémonos como hijos de Dios, por más que nos van a tener odio, nos van a tener rencor. Habla de Dios donde tú estés. No te contaminas con esa gente mundanal. No te contaminas. Oiga, señorita, joven, señorita, que tú trabajas en una institución pública, deja de hacer tonterías. Cristianos, si será solamente de nombre, digo, hacen quedar mal al evangelio. Yo te digo esta hermosa mañana, mejor sirve a Dios o al diablo de una vez. Tú decides, porque el evangelio no es para cobardes. El evangelio no es para gente que habla hablando mentiras, haciendo problemas, criticando, juzgando. El evangelio es para valientes, que defienden la fe, que son misericordiosos, que son amables, nos dice esta hermosa palabra. Y hablando dice la verdad, dice despojaos, dice de la manera de vivir del viejo hombre que está viciado. Ya deja de estar haciendo cosas mundanales. Oiga, ¿qué tienes? A veces mira en tu casa. A veces yo visité y sorprende muchos hogares. ¿Qué está ahí tocando? Músicas mundanales. ¿Qué tienes metido en el celular? Por eso les gusta usar mucho los claves casados, ¿no? Ay, ahora te agarré esta mañana. Todavía usas tus claves de tu celular. Ay, no, es para que cuando se pierde, no. Ay, mis hijos, no sacas excusa. Bota la basura que tienes ahí en tu celular. Es tiempo que buscamos a Dios de corazón verdaderamente, hermano. Escucha, mi iglesia, se va a venir un tiempo más peligroso. No sé si estaremos preparados para esto. Se viene un tiempo difícil. Y nuevamente va a haber un gran sacudón. Y no lo digo yo, y está escrito en la palabra del Señor. Yo no sé hasta ahora. Mira cuánto tiempo han pasado y seguimos usando la mascarilla. ¿Viviremos así todos? Alguien dijo toda nuestra vida, teniendo temor. Muchos hasta van en la casa de Dios puesto 2, 3 mascarillas. Hace poco esto acá por Pachacuti, Lima.
entrando a la casa de Dios con su mascarilla, metiendo todavía alcohol sigue en la mano. No, pero hay que tener precaución. Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos, hermano? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Ah? Dime usted esta hermosa mañana. Ya, dejemos estar, hermanos, jugando a las cosas de Dios. Hablemos siempre la verdad. No andemos en calumnia. ¿No dice así bien claro? Despojados de la manera, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Más dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, la verdad. Vistió, dice, el nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y la verdad. Cada día estémonos, hermano, en comunión con Dios. Cada día esforcémonos a dar lo mejor a Dios. Mira, a veces vamos ya a la casa de Dios. ¿Qué está sucediendo? Y no solamente esto pasa en mi congregación, en muchos lugares que he visitado. Yo sé que el día de ayer han estado la mayoría en la casa de Dios. Y han estado ahí llenos, repletos, oh Dios, pidiendo, mi hermano, apóyame. Sí, muy bueno. Pero ¿qué está pasando los días jueves? ¿Qué está pasando los días sábados? Domingo nomás, dominguero eres. No vaya a ser que te vayas a quedar, hermano. Y otros, vamos a la casa de Dios, el pastor está predicando. Está ahí predicando. Mientras que todavía estábamos teniendo supuestamente la Biblia abierta. Hoy en el día, metido en el intermedio el celular, ahí, así. Y así estás chateando. ¡Qué pena! Arrepiéntete, iglesia. No hagas cosas que no agradan a Dios. Tu cuerpo está presente en la casa de Dios, pero tu mente está ahí haciendo cosas. El pastor no te verá, el líder no te mirará, pero Jesucristo te está mirando desde los cielos. Todo lo que hacemos. Tengamos mucho cuidado. Por lo que dice, desechad, dice la mentira. Deja de estar mintiendo. Hablemos la verdad. Ay, pastor, el trabajo, pastor. Ya no puedo congregar, pastor. Qué bueno. Pero después, cuando te vienen problemas, cuando estás en baile, sí, pastor, ayúdame, corre recién. Oiga, no seas hipócrita. Recién cuando algo te pasa, recién estás corriendo. Teniendo tiempo, estás dejando de congregar. Teniendo tiempo, estás haciendo cosas que no agradan a Dios. Ahora nomás, cuánta gente, y perdóname la expresión, cuántos pastores, cuántas iglesias están metidos en esta campaña política. Ayer nomás, cuánto acá en Cerro de Pascua. Uy, Dios mío, ¿para qué te cuento? Hay cristianos metidos. ¿Por qué no pones tu confianza en Dios? ¿Tú crees, iglesia? Escúchame, esto es real. Yo trabajo en una institución pública, hermano, más de 20 años. ¿Acaso cuando este alcalde va a ganar? ¿Acaso te va a decir tú ya muy bien? Se olvidan. Estos politiqueros se olvidan. Hay cuánta necesidad. Hay gente que de verdad necesitan y le dan trabajo. Hay muchos pastores hasta han metido ahora que estos que son futuros candidatos en la casa de Dios, haciendo promesas con tal de que le dan un voto. Tengan cuidado, pastores, líderes. Yo no sé por qué esta mañana hablo a través de mi boca. Yo no estoy en contra de la política. La política es bueno, pero los politiqueros son mentirosos. Muchos pastores metidos en el altar a estos candidatos. Por eso, antes de invitar, ¿para qué invitarles? Así doblemos nuestras rodillas, clamemos por las autoridades, que Dios ponga un gobernante, que Dios ponga un alcalde, que Dios ponga, hermano, un presidente de la región, pero que sea de corazón. Y no caigas, pastores, metidos en la política. Qué pena, a veces aquí nomás que trabajo en esta institución hay cristianos que son regidores y verdad han hecho quedar mal al evangelio. Y a veces yo me encuentro con mis colegas, me encuentro con muchas personas que tienen cargo, me dicen, así son los evangélicos. Qué pena, hermanos, oremos por ellos. Por eso tengamos cuidado. Dice, hablemos la verdad, no hablemos, dice la mentira.
dice, cada uno, dice, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Esta hermosa mañana, hermanos, ya dejemos de estar haciendo cosas que no agradan a Dios. Joven, señorita, hey, mujer casada, hombre, varón de Dios, ¿qué estás haciendo? No juegas al evangelio. Porque el Señor viene, hermanos, y Él viene a llevar a su pueblo. Yo no sé cómo nos encontrará, pueblo. Yo no sé, yo no lo sé. Y cuando el Señor viene, espero que tú no te quedas ni yo me queda. Yo no quiero quedarme, dile, Señor, esta hermosa mañana. Yo me quiero ir contigo. Si le fallaste a Dios, dile, Señor, perdóname. Soy falible, Señor, sí. Hice todo lo malo. Dile esta hermosa mañana, donde te encuentres, donde tú estés, andemos como la luz, seamos luz. Prediquemos que Cristo viene. En vez de estar andando con esos candidatos alzando banderitas, andando, por lo menos vayamos a predicar. Yo te digo con la verdad, hay cuánta gente que apoya y a veces no son merecidos. Si te falta trabajo, pídele a Dios, Él te dará. Dios nunca nos va a dejar sin comer. Dice, mira las aves del campo, dicen, no siembran ni cosechan. ¿Acaso no valéis más? ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid, se os dará, buscad, hallaréis. ¿Por qué te confías en los hombres? Aprendamos a confiar más en Dios. Si tienes problema, corre a Dios. Está a punto de destruir tu matrimonio, corre a Dios. No corres en tu familia, no corres en tu madre, corre a Dios. Estás enfermo, pídele perdón a Dios. Hay muchos que están enfermos por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, porque tienen el alma herida, porque tienen el corazón herido. Solo Jesucristo puede sanar. Andemos como hijos de luz. Y dice, pues para terminar, dice en el capítulo 5 de Efesios, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Hermanos, les animo. Si te caíste, levántate. Te sientes desanimado, levántate. Tal vez estás pasando momentos difíciles, pero donde que tú tienes que doblar tus rodillas, clamarle a Dios. No te escuchará tal vez un día, 2 días, 3 días, pero vas a tener respuesta de Dios. Muchos decimos que no, Dios no escucha, pero no es que no escucha. Es como le decía, el día domingo me encontré con mi hermana menor. Le dije, aprende a confiar en Dios. Sí, hermano, tengo este problema, pero aprende a confiar en Dios. Y anoche me dio una alegría al escucharme. Dijo, mi hermano, gracias a Dios solucioné este problema. Qué bueno, le dije. Es que cuando tú aprendes a confiar en Dios, Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que decirle, Señor, perdóname. Aquí estoy, si le fallaste, dile, perdóname, Señor. Y el Señor nos perdonará. Tenemos un Dios misericordioso. Nuestro Dios es nuestro abogado, hermano. Dejemos de estar haciendo cosas que no agradan a Dios. Solamente recalcar, dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Él lo pagó un alto precio por ti y por mí. Agradezco esta hermosa mañana por estar presente a todos mis hermanos. Gracias también a todos que están dejando su mensaje. Hermanos, yo sé que hay hermanos que piden oración. Por favor, apóyenme a interceder por ellos. Yo les pido de todo corazón, unámonos con un solo pensamiento. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Por mucho le digo, aunque muchos me dicen, este hermano es muy radical. Si yo le digo de frente,
Mejor sirve al mundo, porque estás haciendo cosas que no agradan. ¿Cuántas veces se les instruye con una palabra, se les habla, se les enseña? Son desobedientes. Y los desobedientes tienen consecuencias. Muchas bendiciones, hermanos, de hermosa mañana. Siempre hay que darle la gracia al Señor, porque Dios se lo merece toda la honra y la alabanza. ¡Aleluya! Saludamos a Zorrito Venancio, dice: hermanos, saludos para toda la familia Ramos de Yanahuanca. A Corinda Popi, bendiciones. Prisluz Castillo, buenos días, nos dice: bendiciones, bendiciones. A mi hermana Claudia Luis Ramos, bendiciones. Santos Elvía Serna Enrique desde Otusco, La Libertad. Gózate, gózate. A mi hermana Dora Quispe Romero, bendiciones. A Mayu Utivero, Dios me lo bendiga. A Aurelia Canaza Cari dice: amén, amén. Eva Luz Sarmiento desde Lima. Mi hermana Vilma Anco desde Majes Pedregales, Arequipa. Gregorio Mario Arauco Ramos dice: hermano, salud de la iglesia Fuego Divino Celestial de Cerro Camote, Quicamarca, Lima. ¡Epa ya! ¡Hey! Una danzadita. Saludamos una vez más también a Claudia Ramos. Y es para los valientes, claro que sí. El camino es para los valientes, no para los cobardes. Anelita Pizango, bendiciones, bendiciones. Gracias, Luz Manuel, Eva Arias. Saludos del país desde Argentina, para allá. Para Kelly Quispe Arias. Y en Lima, Huaycán, para la familia Quispe Arias. Saludos, dice hermano pastor, buen programa. Todo es para la gloria de Dios. Jenny Príncipe dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Nancy Luz Condor y Mateo dice: buenos días, siervo, bendiciones. Saludos para la familia Guacho Cóndor en Tarma. Ay, ay, ay. A Ana Rax, bendiciones. Rosy Mayuri Rojas. A Gisela Zúñiga, bendiciones, bendiciones. A mi hermana Rocío Justidiano Víncula, aquí en Cerro de Pascua, la iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo de Huancapucro. Saludos para el pastor Esaú Vergara. Ay, ay, ay. En Columna Pasco, sector 5 también. Al pastor El Mundo Vergara Flores y a toda su congregación. Dice mi hermana Claudia Luis Ramos, dice: pastor, oremos por la familia Janampa, que en vida fue mi hermana Irene Janampa. Oremos por sus hijos. Santo Dios, oremos por sus hijos, bendiciones. Gustavo J.H. dice desde Huancavelica. Domitila Bernal Gutiérrez nos dice: bendiciones, bendiciones. Maná Rodríguez Sevillano, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bedeto Pepa Velázquez nos dice: un 10. Qué bueno, gracias, todo para la gloria de Dios. Gisela Zúñiga, bendiciones. Mi hermana Nelly Deudor mi hermana Nelly Deudor. Ay, bendiciones, bendiciones. Ay, también hay que visitar a nuestra hermana Nelly Deudor aquí en el Parque Minero, ahí está, ahí. Hay que disfrutar de los hermosos platos exquisitos que preparan un buen desayuno. Aquí está en la Avenida La Plata, en referencia a Parque Minero y Cerro de Pasco. Ay, ay, ay. A Rubén Paredes Valdeón dice: pastor, buenos días, bendiciones por tu programa. Que Dios siga usando grandemente de salud desde Yauca, Arequipa. Dice: Valle de las Aceitunas. A ver si me mandas, pues, papá, aceitunas. Pues, ay, ay, ay. La moradita. Gracias. A Gustavo Salvatierra, bendiciones. Nancy Sucia Angulo Cóndor desde Sayán Norte, chico, nos dice. Dora Martel, bendiciones. Gracias también dice por aquí Santo Elvia dice: cante ese himno
Canté ese himno que está tocando. Bendiciones, mi hermana Santos. Agroveterinaria Emanuel, gracias, hermano, dice, por la palabra de Dios. Aquí escuchando desde el Valle, Lares, Cusco, bendiciones. Gracias, mi hermana Vilmanco, dice, para seguir adelante, gracias. A Undón Melgarejo Pablo, desde Ancash. Gracias, Anita Padilla Rodríguez, dice, pastor, bendiciones. Sigue adelante con sus hermosos mensajes. Salud para la familia Rodríguez desde Barranca, Trujillo. Gracias a Nataldita Cotrina Chávez, dice buenos días. Reenvíen su mensaje, hermano, porque ya no puedo proceder. Gracias a Viviano Jaime Crispín. Saludos desde la ciudad de Lima. Rima. A Gloria Silvestre Estrella, dice que Dios te bendiga grandemente, hermano. Hilda Santos, salud para mi hermano que está en Huancayo. Gracias a la familia Santos, dice, saludo para mi hermano de Huancayo, buenos días. Vilma Blas Cristóbal, dice, bendiciones, Pastor Josué, ánimos y siga adelante en la obra del Señor. Berta Pineda dice, buenos días, ay, mi hija, recién está levantándose, mi hija. ¿Qué será de Jesús Quispe? Mucho duerme. Flavio Aranda Rodríguez, buenos días. Johnson Salazar Blanco dice saludos desde Vista Alegre, Cerro de Pasco. Reenvíen sus mensajes, por favor, para saludarles. Gloria Silvestre Estrella desde Lima. Georgina Jaime dice Dios te bendiga, hermano. Desde California, la familia Mesa. Gracias a nuestros hermanos de California, Estados Unidos. Gracias a mis hermanos del país de Argentina, Ecuador. Gracias, Bolivia. A todos mis hermanos de Cochabamba. Gracias, La Paz de Bolivia. Gracias también a Iván Guamán Quispe desde Cañete. Jessica Utcañe dice, Jessica Utcañe Mesa dice desde Río Tambo, bendiciones. Judith May dice desde Pucallpa. Natal de Cotrina Chávez desde Huachipa, bendiciones, Lima, Huachipa. Armando Príncipe Ocasa desde Lima, bendiciones. Y por acá está mi hijo Alania. Jesús, ¿dónde estás, hijo? Jesús, estoy que te llamo, hijo. ¿Dónde te encuentras, hijo escondido? Jesús Alania. Fuerza, hijo, no te desanimes. No te desanimes, hijo Jesús Alania. Recuerda que tu papá te guió en el camino de Dios, a toda tu familia. De eso siéntete orgulloso. Aleluya. ¿Sabes por qué te digo? Porque a mí mi padre también me guió y se fue más allá. Y sabes, tengo esa fe, la esperanza que un día me voy a encontrar, porque mi papá ha sido fiel a Dios. Así que es ánimo, hijo. Ya sabes dónde encontrarme. Bendiciones. Gracias a Francis León Salina, bendiciones. Mi hermana María Alfaro, gracias, dice, pastor, pido oración por mi hijo, bendiciones. A Gina Ramírez Sosa desde Lima. Mi hermana Claudia dice, hermano, canta la página 44, pastores tristes, tan tristes, tan lejos de Dios. ¿Para qué te sientes triste, pues? A ver, por aquí, gracias también a Rosalía Vázquez desde Huancavelica. Leonardo Wilber Vázquez desde Lima. Para el saludo y para mis padres de Ulcumayo, Junín, gracias. Esther Flores, muchas bendiciones, nos dice, pienso oraciones, Jesús Alania, la alabanza, me dejaste un vacío en mi corazón. Ay. Hola, hermano, bendiciones desde Huancavelica, nos dice Luz Choque. Lidia González, sigue adelante, nos dice Maribel Camino Flores, nos dice bendiciones. Y Gina Sabela, gloria a Dios. A ver, vamos a ver la página 44. Ay. Tan triste, tan triste. No hay que sentirnos triste. Gloria, vamos a hacer ver.
Tan triste, tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz, el mundo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llama, el mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla llama. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo la última luz es Cristo mi buen Salvador. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla llama. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llama. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagas a ciega llama. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, que en él salvación hallará. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llama. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llama. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Ay, 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 precioso himno, dice, el mundo dejé. Cuando decimos el mundo dejé, es cierto que vivimos en el mundo. Cuando decimos el mundo dejé, nos hemos despojado de la vieja manera de vivir. Si de repente antes eras borracho, ahora ya no lo eres. Si antes de repente hacías cosas que no agradan a Dios, ahora ya no. Pues por eso el mundo dejé, o sea, las cosas del mundo. Así es que es. ¿Ah? Ahora como hijo de Dios,
estamos viviendo. Solamente aquí somos peregrinos. Gracias, gracias también a Sadá, mi hermana Rosy Montalvo dice, hermano, para mí pues, para ti no, para Dios yo canto, no para ti. La página dice, adimnos cerca de ti. Bueno, ya, muy bien, muy bien. Y está de mí por aquí mi hermana Rosy Montalvo, y por favor, por amor de Cristo. Ahorita lo vamos a mi hermana Rosy Montalvo. Paulina Yanes Cristóbal Barreto, buenos días mi hermano, Dios te bendiga. Elizabeth Castro dice, pastor, te pido oración para mi vida espiritual y para mi mamá. Estaremos orando. Maritza positiva. La positiva, ahora ya le conozco. Gracias por todo en Pachacuti. Muchas bendiciones, mi hermana Maritza. Dios lo bendiga donde te encuentras. Comparte la transmisión. Bendiciones. Gracias, Elizabeth Castro. Buenos días, nos dice bendiciones. Flor Olivares, bendiciones. Gloria Silvestre, Dios me lo bendiga. Claudia Ruiz Ramos. Sí, señor, nos dice. Bueno, Leonardo Wilmer Paitán Vázquez, hermano, canta la primicia. Gloria a Dios. Lina González, bendiciones. A Gloria Silvestre, Estrella, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Natalie dice, Condina, Happy Brins, bendiciones. Leonardo Wilmer Paitán. Y para mis hermanos de Chogoto, derrama sus bendiciones, dice, Chogoto, ¿dónde está? A ver, por Ulcumayo, quiero, si no me equivoco. Barba Díaz dice, buenos días, bendiciones desde Villa Los Reyes de Ventanilla. Qué bueno, Dios me lo bendiga a todos mis hermanos de Villa Los Reyes de Ventanilla, Dios me lo bendiga. Satuna Sinaikuna, dice Camaná, gloria a Dios. Rosy Montalvo, saludos desde Molina, Lima. Gina Saavedra, gloria a Dios. Maribel Gamino Flor dice, buenos días mi hermano, bendiciones, bendiciones. Luz Choque dice, hola hermano, bendiciones desde Huancavelica, mira Choque. Susanita, bendiciones. Gracias, y están todos aquí. Mauro Barrera, Dios me lo bendiga, mi hermano Pastor Mauro Barrera, bendiciones. Mi hermana Esther Juipa, de oraciones y para mi vida espiritual. Erika Sofía Orihuela González dice, oración por mi familia, por mis padres, Javier Orihuela y Sofía González. Oración para mi hijo Cairo Carguayanqui y Yanele Briones. Miriam Paucar, bendiciones. Gracias de mi hermana Mesa Casaico, a mi hermana Jacqueline. Dice salud desde Izcaicocha, Chacayán. Bendiciones mi hermano, que Dios le ilumine tu camino día a día. Los saludos desde Izcaicocha, Chacayán. A ver, explícame bien. ¿Izcaicocha está por Chacayán o también para Chacayán? Porque esta semana, viernes, pero antes, el día jueves, estamos aquí en Cerro de Pasco, en Columna Pasco, en la iglesia evangélica pentecostal de Cristo. Mi hermano Hugo Ramos, bendiciones. Esta semana están de fiesta en Columna Pasco. Y viernes nos vamos a Izcaicocha. A todos mis hermanos, saludos a la familia Luis Basilio, Dios me lo bendiga, bendiciones. Gracias a la familia Juanis Juárez desde Villarrica, Pasco, bendiciones. Gracias a todos mis hermanos, a Gloria Meneses. Gracias también a Ministerio Milagro de Jesús. Pastor, buenos días, saludos desde Lima. De Clevio Rodríguez Marco Vitarte para la iglesia Puerta del Cielo, bendiciones. Credi Maribel Dorote, dice Retis, desde Lima, bendiciones. Bueno, nuestra hermana Rosy Montalvo nos pidió cerca de ti, Señor, cerca de ti, en Melodías, la página número 3, muy. Ahora vamos a entrar en algunas páginas que en otros seminarios está en otro número, hermano. Justo ayer estaba revisando algunos seminarios. Bueno, no están en la misma, ¿no? A veces me piden otra página, un día canté, no, me dijeron eso, no. Entonces me di cuenta que no son de la que usa la asamblea, la pentecostal, los seminarios, Melodía Celestial. Bueno, estaba ahí pues buscando también de los himnos que también muy preciosos, ya vamos a entonar también. Estamos ya preparándonos también, donde todos nosotros hemos cantado, si no está en los seminarios del movimiento MMM. Ya vamos a entonar de repente mañana, el día de mañana, ahora vamos a ver, dice, ¿no? Aquí preciosa. Hay una senda que el mundo no conoce. Ay. Así es,
Hay una senda que el mundo no conoce. Sí. Transcurso de estos días vamos a entonar este hermoso. Me recuerde desde muy niño que, ¿verdad? Cantaba. Desde muy niño, hermano. Dice, ¿no? Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Ay, ay, ay. Bueno, transcurso de tu día vamos a estar entonando este hermoso himno también. Este hermoso himno, ¿no? Bueno, yo me recuerdo desde mi niñez, hermano. Gracias, estamos ahí ya ensayando también. Bueno, van a venir muchos himnos, ¿no? Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que nos puede guiar. Bueno, no perdamos tiempo, ya estamos ya casi finalizando el programa. Y vamos a estar cerca de ti, Señor. Gracias por el pedido que nos hace nuestra hermana. Me dice, canta para mí. Me dice, no, yo canto yo alabo a Dios. Lo que hago es para Dios, mi hermana. Gracias también a mi hermana Lorenza Medrano desde Guaral. Gracias. Gracias a Ruth Caracapcha desde 2 de mayo. Caserío, la Unión Caserío Santa Rosa. Gracias, mis hermanos. A ver, Agropecuaria dice, Emanuel, hermano, canta la llamada, por favor. Después que me llamas. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener este hermoso himno. Dice, cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu gran y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himno de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma goza cerca de ti. Wow, dice, mi voz te alabará, aleluya. Mi voz te exaltará, papá Dios, tu dulce nombre allí.
¿Ah? Qué hermoso, hermano. Muchas bendiciones. Y les animo a que sigamos siempre adelante. Estemos siempre orando, ¿verdad? Gracias a todos. Muchas bendiciones. Un abrazo para todos. ¿Ya? Gracias también por estar mi hermana Tina Araujo. Dice, buenos días, pastor. Bendiciones. Dice Maritza la positiva. Gracias a Dios, pastor, por sus palabras de aliento. Esta semana iré para mi tierra de Cerro Paz. Bendiciones, bendiciones. Gracias, mi hermana Reina Toribio. Gracias a la familia Toribio Damaso. Gracias, dice pastor, bendiciones desde Ventanilla, Pachacute, para la iglesia Montes, en ahí salud para mi esposo Félix Osorio. Muchas bendiciones, estaremos orando. Gracias a Becker Guacho Falcón, desde Huánuco y San Miguel de Cauri, abrazo a la distancia. Dice David Álvarez Torres, saludo para la familia López Loya, Cerro de Pasco, Tápuga. Ay, Tápuga, también nos vamos a Tápuga el día 2 de octubre, estamos en Tápuga, en la casa de la familia Cóndor Blas. Hay muchas sorpresas el día 2, Tápuga, Vilcabamba. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Dios les bendiga a todos. Gózale, gózale.